Bienvenidos, damos comienzo a esta edición de Enfoque Marxista. En esta edición de febrero de 2024 estamos con los compañeros de la Marcha Internacional, Gilberto Pérez de Venezuela, Celina Contu y Olivo García, compartiendo este espacio de reflexión, de pensamiento, con un tema sumamente importante para toda Latinoamérica y para el mundo. Vamos a estar dialogando con los compañeros acerca y consultándoles acerca de la situación en Venezuela, en este contexto que ya lleva esta corriente del castrochavismo o del socialismo en el siglo XXI, teniendo su actividad, y a nosotros nos interesa sumamente despojar este carácter que tiene la vida cotidiana que tienen en Venezuela, descubrir si realmente Venezuela es un país socialista. Y por eso estamos con los compañeros en esta consulta, ¿no? Principalmente en diálogo queríamos que Gilberto nos cuente. Hola, te saludamos, Gilberto. Muy buenos días. Bueno, realmente en Venezuela se puede decir que es una pesadilla real. Hay un comentario que circula a nivel internacional de que Venezuela es un país socialista. Nosotros decimos que no, porque lo que gobierna en nuestro país con las Fuerzas Armadas y junto con ellas el gobierno nacional viene aplicando un paquete de medidas contra el pueblo y una gran represión contra los trabajadores. Allí tenemos el caso del profesor Víctor Venegas, que fue detenido en la ciudad de Barinas por organizar una protesta del Día del Educador que se celebra en nuestro país cada 15 de enero. De manera tal de que este paquete es totalmente liberal, de nada de concesiones al trabajador, tratando de pagar la deuda que arrastra con las multinacionales a costa del hambre y la miseria de nuestro pueblo. En este sentido, todo esto que estás explicando, cómo han sido también las recientes movilizaciones que también han tenido una repercusión, ¿no? Sí, hace más de un año, 2-3 meses, los docentes venezolanos en todas sus manifestaciones, porque nosotros tenemos docentes nacionales que dependen del Ministerio de Educación Central. Tenemos docentes estadales que dependen de la Secretaría de Educación de cada estado, de los 23 estados que conforman nuestra región, y docentes municipales que dependen de los consejos municipales, pero el hambre es la misma, de manera tal que desde hace, como decía, desde hace más de un año, los docentes se encuentran en las calles pidiendo mejoras salariales y la firma del contrato colectivo que se había dado siempre de manera tranquila, pues digamos así, pero este gobierno, como decía anteriormente, dentro de un paquete de medidas está negando el derecho a la sindicalización y por ende a la firma de contratos colectivos, que es una cara reivindicación que hemos conquistado a través del tiempo, pero que se nos viene siendo negado. Tenemos un salario que ronda el $5, mientras que la canasta alimentaria supera los $500 mensuales, de manera tal que podemos ver cómo subsistimos los trabajadores y en concreto los educadores con esta situación que tenemos. Además, bueno, vienen de todo este proceso, por eso estábamos contemplando si Venezuela es un país socialista, en qué otras cuestiones se transita, ¿no? Este proyecto de Chávez, Maduro y el Partido Socialista Unido de Venezuela, que llama socialismo en el siglo XXI,
Ese proyecto que ellos llaman socialismo del siglo XXI, con lo que es enfocado anteriormente, niega totalmente el que se pueda llamar socialismo del siglo XXI. Aquí lo que es un neoliberalismo radical, negador de todas las reivindicaciones de los trabajadores en general. Ese es el proyecto realmente que ellos llaman el siglo XXI, que le pusieron ese nombre para tratar de ocultar las verdaderas intenciones de los sectores dominantes en este país, de una nueva burguesía que ha nacido con este régimen, uniéndose a la burguesía tradicional. De hecho, ahí tenemos que el gobierno, después que despoticaba de lo que aquí se conoce como fe de cámara, que es lo que une a los empresarios en todas sus manifestaciones, bien sea de tipo manufacturero o bancario, y ahora están unidos aplicando ese paquete liberal hacia los trabajadores, de manera tal que ese socialismo del siglo XXI, eso es mentira, es una forma de ocultar la verdadera intención y la verdadera realidad de nosotros los asalariados en este país. Celina, también para acompañar esta visión en Latinoamérica de lo que implica la corriente castrochavista y este proyecto, ¿no? de socialismo en el siglo XXI, ¿qué implica o qué ustedes ven en esta postura también, no solo de la izquierda en Venezuela mismo, que después el compañero Gilberto seguramente se va a explayar en ese sentido, sino el impacto en América Latina y en el mundo de esta corriente? ¿Qué tal? Buen día, Celina de Argentina. Formo parte de la Marx Internacional y del Partido Socialista de los Trabajadores aquí. Es importante lo que está comentando Gilberto desde Venezuela, muy importante, porque en realidad lo que manifiesta es lo que realmente está pasando el pueblo, ¿no? Entonces, claramente, nosotros no podemos hablar de que hay socialismo, cuando lo que se está llevando adelante es una dictadura capitalista, donde el gobierno de Maduro gobierna con las Fuerzas Armadas, llevando adelante una represión hacia los sectores más vulnerables, que justamente es el pueblo hambriado, como decía recién Gilberto, con un salario de $5, jubilados con salario de $3, con una canasta que es de $500, claramente estamos hablando del hambre, la miseria, la represión, y que esto justamente impulsa a estas movilizaciones que son cada vez más importantes y que se vienen desarrollando en Venezuela, lo que provoca es el derrumbe del castrochavismo, que hace 20 años está gobernando. Lo que está llevándose adelante con la dictadura de Maduro es el fin del castrochavismo. El acuerdo que Chávez, cuando asume el gobierno capitalista, lleva adelante con Cuba, con Castro, ¿no? de Cuba, con Lula en Brasil, con en Nicaragua, con Evo en Bolivia, con el mismo kirchnerismo acá en la Argentina. Entonces, las masas empiezan a tomar conciencia de que estos gobiernos vienen a gobernar para un 1%, mientras que el 99% se muere de hambre, y lo que provocó, por ejemplo, también acá en la Argentina con la derrota del PJ, con la derrota del kirchnerismo, estos sectores en alianza con el castrochavismo.
Entonces, lo que estamos viendo creo que es un ascenso de las masas, un proceso revolucionario a nivel mundial que está poniendo fin a esta década, a este castrochavismo, a esta, en caso de Venezuela, en el caso de Cuba, a esta dictadura capitalista. Olivo, desde la perspectiva de la Marcha Internacional, ¿cómo se ha postulado, ¿no? En referencia a esta corriente, la Marcha Internacional, o sea, este proyecto? Bien, compañeros, efectivamente todo lo que dicen los compañeros es perfecto y ha tenido un impacto, pues, a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, en donde, pues, prácticamente se ha ganado los sentimientos de muchos partidos políticos y han abandonado el marxismo y se han integrado al apoyo político, ¿verdad? Incluso compañeros de organizaciones trotskistas en el mundo han sido absorbidos por el chavismo y pues creemos que tenemos que llamar, pues, estamos llamando a todos los trabajadores de Venezuela, ¿sí? Ya que existe un hambre muy intensa, una hambruna en donde están muriendo miles de personas con servicios básicos deficientes, servicios médicos que también sin insumos, ¿verdad? Pues la precariedad está a todos los niveles. Hay aproximadamente unos 8 millones de venezolanos que están emigrando hacia otro lado, principalmente a los Estados Unidos. Y hace aproximadamente como unos 2 meses fallecieron aquí como cerca de 30 venezolanos aquí en el tránsito que va desde la frontera sur de México hacia los Estados Unidos. Fallecieron por accidentes que probablemente estuvieron involucrados, por ejemplo, en narcotráfico. Entonces, pues la miseria ha ido creciendo, ¿no? Según pues los datos que el ingreso más o menos per cápita es de 130 bolívares, que corresponde aproximadamente a de 3 o menos de 4 dólares para los trabajadores, ¿sí? Hay un colapso pues del sistema sanitario y que incluso prohíben tomar fotografías de supermercados, las largas colas que hay, ¿no? Entonces, pues existe prácticamente una dictadura en donde Maduro está ahorita en la mesa, ahora sí, de la discusión de las organizaciones revolucionarias del mundo y de la propia Venezuela, en donde pues vemos que hay un proceso de socialdemocratización de múltiples organizaciones que entre comillas eran revolucionarias, entre ellos muchos partidos trotskistas, ¿no? ¿Verdad? Para difundir, porque realmente lo que está sucediendo en Venezuela es una situación muy terrible. Queremos que los trabajadores gobiernen, tomen el poder, que acaben con la dictadura de Maduro. Gilberto, esta reflexión, y en realidad más que reflexión, de esta postura y de esta acción, ¿no? Y por otro lado, me llama la atención y que considero importante lo que decía el compañero, de esa desviación en el seno del movimiento revolucionario. Eso indica que hay que profundizar aún más en la discusión ideológica del proyecto mundial, que en cada país, por supuesto, tiene su particularidad, y esa disciplina revolucionaria, porque es lamentable que una vez que tú has conseguido cierta cuestión,
entonces del mismo seno nuestro salgan nuevos explotadores. No, solamente quería agregar de que frente a el derrumbe que está teniendo la dictadura capitalista de Maduro por el ascenso de las masas, por este proceso que se está llevando adelante, donde se están organizando, no solamente y encabezados sí por los docentes, por los estatales, por estudiantes, inclusive por madres familiares de presos políticos que están contra el régimen de la dictadura capitalista. Pero al mismo tiempo, teniendo claro también que Corina Machado no es una opción para los trabajadores y el pueblo. Quizás dentro de este proceso que se está dando en Venezuela y con el fin de terminar con esta dictadura, se puede ver por determinado sector una expectativa en el gobierno o la propuesta de Corina Machado, que en realidad termina siendo parte de lo mismo. ¿Por qué? Porque van a salir a defender al sistema capitalista, van a salir a defender sus intereses, que es los intereses del 1% y no de las masas, de los trabajadores, como bien decía el compañero Olivo de México. Entonces, acá no hay que generar tampoco ninguna expectativa. Tenemos que decir que hay que derrotar al gobierno, a la dictadura capitalista de Maduro, pero que tampoco Corina Machado termina siendo una opción de clase. Acá nosotros, los trabajadores, sí tenemos que organizarnos para justamente llevar adelante una política que represente nuestros intereses de clase a través de un gobierno obrero y popular. Un poco hacia Venezuela y cuál es la postura de la masa internacional frente al régimen, es un poco lo que estuvimos avisorando. Pero quería preguntarle a Gilberto también en qué condiciones, además de las económicas, cuáles son las condiciones represivas de este gobierno, que esta dictadura que están atravesando, que se autoproclama socialista y no lo es. ¿Cómo están ustedes desde la Mars Venezuela impulsando esta lucha, ¿no? por el derrocamiento en sí de este gobierno? Yo considero que hay que hacer una pequeña reseña rápidamente histórica sobre el surgimiento de la izquierda en Venezuela. El surgimiento de la izquierda en Venezuela se da, o de los partidos políticos, tanto de la derecha como tal, y de la izquierda, dentro de ellos mismos. A principios del siglo pasado, con la dictadura de Juan Vicente Gómez. Toda esta situación fue de dinámica social, pasando por etapas pseudo-democráticas, en el cual el partido que era vanguardia era democrática y llevaba en su seno un pensamiento o una cuestión de un planteamiento de izquierda que brota es en la década del 60, cuando el ascenso de Rómulo Betancourt y este gobierno de acción democrática de derecha asume una postura radicalmente pro-yanqui, pro-imperialista. Allí nace el MIR, un reflejo de una izquierda revolucionaria, pero luego, con el auge del boom petrolero, las luchas de clases en Venezuela se amainaron, porque daba para satisfacer medianamente las aspiraciones de los trabajadores y en concreto una clase media que venía en ascenso. Entonces, esa izquierda realmente no ha existido como tal. Esa izquierda orgánica, revolucionaria, no ha existido. Lo que tú dirías fue por una clase media o llamada pequeña burguesía, que nosotros sabemos que tiene sus límites hasta cierto punto. Por otro lado, y el llamado troquismo en Venezuela fue
un gran aliado del gobierno de Hugo Chávez en una forma oportunista, ¿verdad? Plegándose a ese proyecto dictatorial que ya se venía viendo, que lo encabeza Hugo Chávez. De manera tal que aquí el troquismo también, los que se llamaban troquistas, de una u otra manera son culpables de la situación que tenemos. Y por otro lado tenemos... Se acoplaron, Borrego, esos sectores fueron los que peores. Y por otro lado, que es bueno mencionar al famoso Partido Comunista de Venezuela, que todos sabemos los vaivenes, que las volteretas que este partido ha dado desde su fundación, con una orientación estalinista. Y nosotros sabemos el daño que causó el estalinismo a nivel mundial y en concreto en nuestro país, llamando a la pacificación y a la caída de Marcos Pérez Jiménez. Cuando el pueblo pedía calle, ellos dijeron votos sí, balas no. O sea, una conciliación totalmente de clases, y allí todo ese germen que es más o menos narrado es la tragedia que hoy tenemos, de manera tal de que hoy se impone es impulsar una verdadera izquierda que tenga la capacidad de analizar, organizar para la toma del poder político, para acabar con esta situación que hoy sufrimos. Queríamos agradecerte tanto a vos como a Celina y Olivo. Este debate sigue abierto, por supuesto, vamos a seguir en ediciones próximas tratando este importante tema, porque hace justamente a un vuelco al marxismo, ¿no? Porque realmente hemos vivido y atravesado durante estos 20 años un terrible engaño, que este socialismo del siglo XXI, acercarnos como compañeros y como camaradas a organizar internacionalmente al marxismo, ¿no? Es la alternativa que la Marx justamente internacional propone. Así que no sé si quieren hacer alguna aclaración más o un saludo, y agradecerles por supuesto la participación en esta edición de Enfoque Marxista. Que tanto la izquierda en Venezuela apoyó, se formó, se sumó para sostener el capitalismo desde el gobierno de Chávez y después lo fue profundizando con Maduro, pero la izquierda en realidad a nivel mundial y acá en Argentina se para del lado de defender este régimen, el que está llevando Maduro adelante, y que también tenemos que decirlo, no se paran del lado de los trabajadores y el pueblo, que está justamente esta situación que expresa Gilberto como venezolano, sino que se paran del lado de defender a estos gobiernos capitalistas o formar parte de gobiernos capitalistas o formar parte de o el apoyo a dictaduras capitalistas. Que justamente lleva a esta descomposición de la izquierda a nivel mundial, esta desintegración de la izquierda a nivel mundial, y que justamente por ese motivo, bueno, hay muchísimos materiales desde la Mar Internacional, pero al mismo tiempo tenemos que hacer un llamado a todos los trabajadores justamente en el lado opuesto, donde tenemos que reagruparnos para llevar adelante, en principio, acompañar a Venezuela y a todos los países que se están movilizando, acompañar esas grandes movilizaciones que se están dando, denunciar la represión, pedir la libertad de los presos políticos, y justamente esto lo podemos hacer los trabajadores y el pueblo organizados y movilizados con una única salida, que es un gobierno obrero y popular. Gilberto. Pues sí, compañeros, quería mencionar que efectivamente parte del trotskismo o pseudotrotskismo en Venezuela, pues
no van al fondo porque, bueno, digamos, por ejemplo, como en el caso de un partido de Chirino, ¿verdad? Donde está también el compañero Sorans, que son de la corriente de la Unidad Internacional de Trabajadores de la Cuarta Internacional, están participando y tienen muy buenas posiciones con respecto a Venezuela, pero cobijan bajo su organización a una organización, ¿verdad?, que fue expulsada del Partido Obrero Socialista, que es el POS+, un organismo pues de que el POS aquí pues luchó por la expropiación de la llantera Euskadi, ¿verdad?, una compañía alemana, y lograron la pelea, o sea, expropiaron a esta Euskadi para los trabajadores, pero entonces una fracción del Partido Obrero Socialista, ¿verdad?, no se sabía, ¿verdad?, que estaban ya colaborando con el empresariado de Guadalajara, y este organismo es el que ahorita destruyó al sindicato, ¿verdad?, lo convirtió en una cooperativa, y ahorita son empresarios los dirigentes de esta organización, ¿verdad?, que se escindió y que fue expulsada del Partido Obrero Socialista, pero que están en el seno, ¿verdad?, de la Unidad Internacional de los Trabajadores de la Cuarta Internacional, que dirige Sorans y Chirino en Venezuela. Digo, como sí han tenido pues una participación con respecto a la situación de Venezuela, pero pues por este hecho yo creo que están tolerando en su seno a un organismo provocador, un organismo de empresarios en Guadalajara, ¿verdad?, que se adueñaron de la empresa de Euskadi que los trabajadores habían conquistado con movilizaciones, ¿sí? Bueno, muy agradecido, ¿verdad?, por haber tenido la oportunidad de dar a conocer medianamente, porque todo es más profundo de lo que uno cree, esta situación que vivimos en Venezuela. Vamos a seguir seguramente con este tema, paso a paso. Les agradezco a los compañeros que brindaron su tiempo para esta edición de Enfoque Marxista, que va a abrir seguramente un debate muy, muy grande a los compañeros que están en la base de muchas organizaciones que han confiado, ¿no?, en las direcciones que lamentablemente han demostrado y se demuestra paso a paso en estos ejemplos como el que dio Olivo y en 20 años, digamos, de avalar a esta dictadura capitalista en Venezuela. Así que esperamos justamente que este programa abra ese debate hacia los honestos militantes de todas las corrientes y que se abra realmente a un gran debate y esperamos que así sea. Un abrazo enorme y nos reencontramos en el próximo Enfoque Marxista.